Padre Martín Kelly, del párroco de la iglesia parroquia Nuestro Señor del Carmen en Puerto Quito. Y hace algunos años atrás, muchos padres de familias me manifestaron la inquietud de proveer una oportunidad para sus hijos, especialmente en el campo de la educación. Me gustó la idea porque yo también había visto la diferencia en mi tierra, en Irlanda, especialmente en el sector rural, cuando le dieron la oportunidad a los jóvenes de toda clase social a tener una educación secundaria, especialmente técnica. Y con esa ilusión entonces iniciamos el proyecto aquí de la Unidad Educativa Santiago Apóstol, con el sueño de darle a cada niño y joven, sin tomar en cuenta su situación social, una mejor oportunidad en la vida. Conseguimos el terreno aquí, justo al final de la calle principal en Puerto Quito, muy central, y siento yo que ha sido realmente un proyecto de Dios mismo, porque, hablando francamente, no he tenido recursos para hacer lo que habíamos soñado. Pero, gracias a Dios, Él nos envió los recursos. De un lado, por otro lado, contamos con una institución bien construida, bien equipada y felizmente con un equipo muy bueno de profesores bajo la dirección como directora de la institución. Con este proyecto de la institución Santiago Apóstol, queremos nosotros crear fuentes de trabajo, preparar a los jóvenes para que ellos mismos puedan generar trabajo y quedarse aquí mismo en nuestra patria y más todavía en nuestro pueblo, Puerto Quito. Nos preocupamos mucho de la gran cantidad de jóvenes que han sentido la necesidad de emigrar a otros países en búsqueda de una mejor vida. Ya sabemos que en todo caso no ha sido así. En muchos casos, cuando ya se van lejos de sus casas, ya no encuentran trabajo fácilmente por varios motivos, porque no tienen sus documentos, etcétera, etcétera. Además, en muchos casos vemos que cuando se van a otras partes, sufre la familia, muchas veces se desintegra la familia y las consecuencias son graves para los mismos jóvenes y también para la sociedad. Por eso queremos crear fuentes de trabajo aquí mismo en Puerto Quito para que no tengan para qué ir a otras partes, sino generar trabajo aquí. Tenemos una juventud sana, una comunidad bonita aquí en Puerto Quito y queremos preservar y fortalecer y apoyar lo bueno que tenemos aquí en Puerto Quito.